Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos ya casi más de la mitad de este curso de mercado de derivados. En esta clase vamos a dejar un poco de lado el tema de los futuros, ya que estuvimos viendo ya diferentes tipos de activos entre los que se operan los futuros, pero esta vez vamos a ver las opciones. Vamos a pasar con este tema tan interesante como son las opciones. De hecho, las opciones son las más comerciadas dentro del mercado de derivados. Van a ver por qué realmente son activos muy amigables, ¿no? Y no amigables me refiero a que hacen muchos amigos, no, por supuesto que no, me refiero a que son fáciles de operar y aparte ofrecen pues ciertos beneficios para de las personas que están operando, ¿no? Vamos a ver el material, les voy a compartir el material de esta clase, que siempre pues funge como nuestra guía para entender el tema mucho mejor. Entonces, vamos a definir primero lo que es una opción. Una opción va a ser un contrato derivado, un contrato de derivados, que le va a dar al tenedor, en este caso me refiero a la persona que tiene, me refiero al que va a tener el activo, o al comprador el derecho, pero no la obligación de comprar o vender alguna acción a un valor en una fecha predeterminada o antes, aquí es importante, puede ser antes de un periodo establecido. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que a que el poseedor de este contrato va a tener la obligación, va a tener el derecho, pero no la obligación de comprar. Es decir, él se va a comprometer a tal vez y solamente tal vez comprar un activo, ¿sí? Va a decir, bueno, yo tengo el derecho, pero no estoy obligado a comprarlo, así que me puedo arrepentir al final, ¿sí? O me puedo arrepentir un poco antes del final y al final no comprar nada. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué gana la contraparte si se me puede arrepentir? Ahorita vamos a ver eso más a detalle. Antes que todo, quiero que vean la diferencia entre lo que son los futuros y lo que son las opciones. Generalmente los futuros se van a usar para cubrirse de un riesgo en la variación del valor de un subyacente a un costo, pues a lo mejor mínimo. Estos también se van a usar para invertir efectivo temporalmente y van a permitir lo que es el arbitraje. Las opciones, por otra parte, se van a ajustar para poder resolver lo que es un problema de riesgo y de rendimiento de una posición determinada. Aquí va más por la parte de protección, ¿no? Por la parte de garantizar una operación en el futuro. Como les digo, pues se utiliza para cubrirse de riesgos y de los movimientos en los precios y en las cantidades con las que se opera. Así, en general va a haber una diferencia que quizás ustedes no la ven tan grande, pero ahorita que veamos a qué se refiere específicamente las opciones, van a ver que sí hay una marcada diferencia, ¿no? Que sí, que en el comerciar futuros es algo un tanto más común, más normal, es una operación más lógica en donde va a haber un comprador y un vendedor que se encuentran en el mercado y acuerdan un precio pactado a futuro, ¿no? Un precio pactado o un precio de ejercicio a futuro. Sin embargo, aquí en las opciones nos va a generar un tanto más de ruido esta parte de tener el derecho, pero no la obligación de comprar. Esto pues nos está orientando mucho más a la parte de la cobertura de riesgos. Vamos a ver más o menos en qué consiste lo que son las opciones. Bueno, las opciones consisten en hacer un contrato en el cual precisamente por lo mismo se llaman opciones, se va a tener la opción de comprar en el futuro un activo a un precio determinado hoy. ¿Sí? El precio que voy a comprar el activo en el futuro lo voy a determinar hoy. Entonces ustedes dirán, pues es lo mismo que los futuros. No es lo mismo que los futuros, por supuesto que hay una diferencia. En una opción se va a tener la posibilidad de renunciar a comprar en cualquier momento que yo decida y de simplemente no ejercer el contrato, de decir, mira, ¿sabes qué? Gracias, pero ahorita no, joven, ¿no? Más o menos. Eso, pues de alguna manera, como les mencionaba hace rato, es un poco injusto, ¿no? Porque pues una parte tiene el derecho de renunciar y la otra parte está obligado a tener que venderle, ¿no? Entonces, dice, si una parte tiene el derecho pero no la obligación y la otra parte tiene la obligación de vender, pues eso es un poco injusto.
Entonces, ¿por qué ese vendedor accedería a firmar un contrato si pues al final se le pueden arrepentir y pues aparte él está obligado a tener que vender, ¿no? Bueno, este vendedor accede a firmar ese contrato porque va a ganar lo que se conoce como una prima, ¿sí? Esa prima va a ser una cantidad de dinero que se establece que es como una especie de compensación, por llamarlo así. Va a compensar ese riesgo que tiene el vendedor de que simplemente no le compren y el comprador se arrepienta de realizar la operación. Entonces él va a tener esta compensación de alguna manera por ese arrepentimiento que tuvo el comprador, ¿no? Y también si no se arrepiente, el vendedor va a cobrar su prima, independientemente de que le ejerzan o no le ejerzan el contrato, la contraparte va a cobrar su prima, sin ningún problema. Entonces, esa obligación se está pagando con la prima. Y el derecho que tiene la otra persona, el derecho pero no la obligación, se está cobrando igualmente con la prima, porque él es el que está pagándole al vendedor, en este caso esa prima, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál prima? Bueno, la prima a la que me refiero es la cantidad de dinero que se concede como suplemento, como les decía, es como una compensación de un pago principal a modo de incentivo o recompensa por la consecución de algo. Esto es, en términos formales, lo que significa una prima. Ustedes también pueden ver este término de las primas en los seguros. Ahorita vamos a dar el ejemplo para que les quede claro. También la prima se va a conocer como precio de la opción y va a ser como esa comisión que se paga al comprador de la opción, ¿sí? El comprador de una opción va a pagar esa prima de la operación y va a adquirir el derecho, es como comprar su derecho, pero no su obligación, de realizar una transacción de compra o de venta en un instrumento dado, ¿sí? Entonces, la persona que va a adquirir el derecho, pero no la obligación, forzosamente siempre tiene que ser la que pague la prima. La ganancia del vendedor es el valor de la prima que obtiene a la hora de realizar la transacción. Es decir, la contraparte, el que está obligado a realizar la transacción, está cobrando esa prima, ¿no? Si el comprador no ejerce su derecho a ejecutar la opción, el importe total de la prima finalmente va a ser un beneficio para el vendedor, porque al final el vendedor no entregó absolutamente nada y se apoderó de lo que es la prima, ¿no? O sea, la ganó independientemente de que le renunciaron al contrato. Sin importar, era lo que les decía, si ejerce o no la prima debe de pagarse, ¿sí? Y va a ser la ganancia de una de las partes y la pérdida de otra de las partes. Recordemos que este mercado, el mercado de derivados en general, opera bajo la regla básica que yo aprendí justamente en la FES Aragón, que era la regla, me la comentaba un profesor, decía que la regla de la cobija, porque cuando uno gana, el otro pierde, cuando alguien se tapa, el otro se destapa, ¿no? Entonces, básicamente es esto mismo. Siempre la ganancia de una parte va a ser la pérdida de otra parte, ¿sí? Entonces, si el que paga la prima va a tener una pérdida y el que obtiene la prima va a tener una ganancia. Pero eso va a ser en determinadas condiciones, ya lo verán cuando veamos los ejemplos. Les comentaba hace rato que el funcionamiento de las opciones ustedes lo pueden ver mayormente ejemplificado y eso no quiere decir que los seguros sean opciones. No son opciones los seguros, pero funcionan de una manera muy similar, ¿sí? Cuando ustedes digan un seguro es una opción, de ninguna manera, eso no lo crean. Simplemente la forma de operar es muy similar y por eso siempre ocupo este ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor. Sin embargo, no tiene absolutamente nada que ver un seguro con una opción, simplemente opera de manera similar. Entonces, cuando compramos un seguro, normalmente no esperamos ni deseamos que nos ocurra algún imprevisto o que tengamos algún accidente. Sin embargo, estamos asegurándonos cuando compramos el seguro de que si algo nos pasa o algo ocurre con el seguro que hayamos adquirido, vamos a estar cubiertos económicamente. Pensemos en un auto, que son los seguros más comunes. Eh, yo no espero chocar en mi auto o no espero tener un accidente en mi auto. Sin embargo, le compro un seguro, ¿no? Ya estamos prácticamente obligados a comprarle un seguro. Independientemente de que nosotros
ocupemos o no ocupemos el seguro, tenemos que pagar esa prima mensual, ¿sí? Eh, si pagamos la prima del seguro mensualmente o la liquidamos en un solo pago, vamos a obtener el derecho de poder usar el seguro en el momento en el que nosotros lo estemos ocupando, ¿sí? Vamos a tener ese derecho, pero no vamos a tener la obligación, es decir, no estoy obligado a chocar o a tener un accidente para poder usarlo, no. Simplemente tengo el derecho de usarlo, pero no hay una obligación de hacerlo. Si transcurre un mes y no ocurre ningún siniestro, pues nosotros podríamos pensar que es una pérdida para nosotros porque ya pagamos la prima de ese mes, ¿no? Y pues es de alguna manera una ganancia para la aseguradora el que no nos ocurra nada, porque pues de alguna manera ellos están ganando sin hacer absolutamente nada, ¿no? Y nosotros estaríamos perdiendo esa prima. Sin embargo, si en uno de los meses que pagamos la prima ocurre un accidente, la empresa va a estar obligada a responder por ese costo que nosotros ejercemos, ¿sí? En donde nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho de cobrar el seguro. Si la suma de lo que nosotros estamos cobrando asciende a más de lo que estamos pagando por la prima, no importa porque el seguro tiene la obligación, bajo ciertas condiciones, de cubrir ese gasto, ¿no? Y finalmente sería una pérdida de alguna manera para esa aseguradora que tiene que, de alguna manera, cubrir ese costo. Por lo tanto, nosotros estaríamos pagando con nuestra prima el derecho, pero no la obligación de usar ese seguro. Por supuesto, nosotros no esperamos tener un accidente nada más por poder usar el seguro, ¿verdad? Entonces pasa algo muy similar con la cuestión de las opciones. Funciona de una manera muy similar y a eso me refiero con tener el derecho, pero no la obligación. Vamos a ver un ejemplo. En este primer ejemplo vamos a ver un ejemplo donde sí vamos a ejercer la opción. Esto ya es más concreto de cómo funciona el mercado. Y como primer momento vamos a ver, dice, el 23 de septiembre se firma un contrato de opción por la compra de un terreno a un precio pactado de 500 pesos el metro cuadrado, con un vencimiento de el 8 de diciembre de 2020. El vendedor va a acordar mantener ese precio pactado, es decir, esos 500 pesos, hasta el vencimiento a cambio de una prima de 30 pesos por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, esos 30 pesos van a ser pagados por el comprador del contrato, aún si no compra el terreno el 8 de diciembre, ¿no? Que es la fecha de liquidación. Aunque no lo compre, esos 30 pesos se van a tener que pagar. Por lo tanto, estaría pagando, bueno, si lo compra, evidentemente, estaría pagando 530 pesos por metro cuadrado, porque pues tiene que pagar la prima, ¿no? De que le mantengan ese precio. El 30 de noviembre viene otra situación y nos dice que el gobierno de la entidad donde se ubica el terreno anuncia la construcción de un parque ecológico y el terreno se encarece a 650 pesos el metro cuadrado, ¿sí? En el mercado spot, es decir, en el mercado que no es de derivados. Ya así, en cualquier mercado que llegue cualquier persona, ya el precio de todos esos terrenos que se ubican en esa zona subió a 650 pesos el metro cuadrado. El vendedor tiene ofertas por su terreno, por el terreno que pactó en 500 pesos más la prima de 30 pesos, ¿no? Pero no puede vender, aunque tenga ofertas y lleguen y le digan, yo te pago 550, yo te pago 600, yo te pago 670. Aunque lleguen todas esas personas y le digan miles de opciones, este vendedor no puede vender. No puede vender porque se comprometió a que le va a vender a esa persona con la que hizo el contrato por una prima de 30 pesos por metro cuadrado más los 500 pesos que va a ganar. Entonces, de ninguna manera puede vender, ya ni modo, ya se tiene como límite lo que va a ganar en 530 pesos al final, ¿no? Porque pues pactó a 500 más la prima de 30 pesos, puede ganar 530, ¿sí? Entonces, por obvias razones, esta opción se va a ejercer. El que compró la opción va a decir, no, pues ya la hice porque yo voy a pagar a 530 pesos, bueno, con todo y prima, y en el mercado spot está en 650, entonces súper, ya gané. Por lo tanto, el vendedor en este caso estaría perdiendo 120 pesos debido a que en el mercado ese terreno vale 650 pesos y él está vendiendo en 500.
¿sí? Entonces me quedaría un total de 150, pero aparte pues le abonamos los 30 de la prima que es suya por default y en total estaría perdiendo 120 pesos, ¿sí? Porque evidentemente le ejercen la opción, este comprador va a ejercer su derecho, porque si lo comprara en el mercado spot le costaría 650 y con su opción le está costando 500 pesos nada más. Eso en el caso de que sí ejerce la opción. Ahora vamos a ver el caso contrario. Es el mismo ejemplo, el 23 de septiembre que se firma un contrato por opción por la compra de un terreno de 500 pesos el metro cuadrado y con vencimiento el 8 de diciembre de 2020. El vendedor acuerda mantener ese precio hasta la fecha de vencimiento a cambio de su prima de 30 pesos por metro cuadrado. Hasta aquí es la misma situación que antes. Esos 30 pesos, independientemente de si se ejerce o no se ejerce la opción, se van a pagar, por lo tanto, el vendedor está pagando 530 pesos por metro cuadrado. Hasta aquí todo va igual que el problema anterior. Sin embargo, aquí la situación va a ser un poco diferente y nos dice que justamente ese mismo día 30 de noviembre, el gobierno de la entidad donde se ubica ese terreno anuncia la construcción de una planta recicladora de basura y el terreno pues se abarata porque nadie quiere vivir al lado de la planta de basura, ¿verdad? Entonces se va a abaratar el terreno a 400 pesos el metro cuadrado en el mercado spot. El comprador puede comprar el terreno en el mercado spot a un precio más bajo del que pactó, es decir, puede comprar en 400 pesos en el mercado spot. Pero él ya bueno, se compró su derecho de comprar en 500 pesos porque quizás pensó que el terreno se iba a revaluar en el futuro, ¿sí? Entonces, compró ese derecho de pagar 500 pesos por él. Sin embargo, en el mercado está en 400. Entonces dice, ¿cómo voy a pagar 500 si en el mercado está en 400? Entonces, ¿sabes qué? Mejor no, mejor cancelamos el contrato y mejor yo lo compro en el mercado spot a 400 pesos. Y el vendedor le dice, ok, está bien, no hay ningún problema, pero a mí págame mi prima de 30 pesos, ¿no? Entonces, independientemente de que no haya comprado el contrato, él tiene que pagar esa prima de 30 pesos por contrato. Por lo tanto, el vendedor estaría ganando la prima de 30 pesos sin otorgar absolutamente nada a cambio, ¿sí? Y el comprador está perdiendo esos 30 pesos de la prima pagando 430 pesos en total. Y ustedes dirán, ah, no, pues qué buena onda por el vendedor que ganó. Pues sí, sí ganó su prima sin hacer absolutamente nada, ganó 30 pesos por hacer absolutamente nada. Sin embargo, no le convino que el precio bajara. ¿Por qué? Pues porque es su terreno y siempre queremos algo que es nuestro, lo queremos vender a más, ¿no? Entonces el hecho de que bajara, pues no es muy bueno para el vendedor porque lo está vendiendo por menos o lo puede vender por menos incluso en el mercado spot. Entonces, pues no le fue tan bien de que le cancelaran ese contrato en donde le iban a pagar 500 pesos. Esto nuevamente vuelvo a retomar un poco el ejemplo del seguro. Eh, Nosotros podemos decir, ah, no, pues qué beneficio para mí es que la aseguradora me haya pagado los gastos de que choqué o de que tuve un accidente, pero finalmente nosotros tenemos que asumir el pago de ese, ¿cómo le llaman? Eh, Ay, no recuerdo cómo le llaman al valor que hay que pagar por poder ejercer el seguro, pero bueno, la idea es que no tenemos nosotros nunca el deseo de tener un accidente para que nos paguen el seguro. Igualmente el vendedor no espera que baje demasiado el terreno, ¿no? Porque va a ganar mucho menos, aunque por default le esté ganando la prima, ¿no? Entonces, de alguna manera no gana tanto el vendedor, en este caso porque pues le están cancelando ese contrato donde le iban a pagar 500 pesos y ahora solamente puede vender en 400, pero finalmente está ganando pues 30 pesos sin hacer absolutamente nada. Eh, y pues el que compró el contrato pues puede comprar en el mercado spot en 400 pesos el metro cuadrado, sin embargo pues va a tener que deshacerse de su prima de 30 pesos finalmente. Ok, bueno, esto son parte de los ejemplos. Espero que hayan quedado muy claros. Vamos a ir viendo más ejemplos a medida que vayamos avanzando. Ejemplos ya numéricos y bien planteados para que ustedes los puedan ir resolviendo. Vamos a tener, por otra parte, dos tipos de opciones, las opciones europeas y las opciones americanas.
Dentro de las opciones europeas, como ustedes saben, pues siempre los europeos se caracterizan por ser un tanto más formales. Entonces, en las opciones europeas, pues no es la excepción. Solamente se pueden ejercer en la fecha de vencimiento, es decir, la persona solamente puede renunciar al contrato el día de vencimiento de ese contrato. Es decir, si retomamos el ejemplo anterior, no puedo decidir comprar el terreno antes del 8 de diciembre o simplemente no ejercer antes de esa fecha, ¿sí? Tiene que ser hasta el 8 de diciembre que vence el contrato. Por su parte, las opciones americanas se pueden ejercer durante la vida de la opción en cualquier momento antes de que expire. Aquí, si retomamos el ejemplo anterior, pues puedo comprar el terreno en cualquier momento. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Te ejerzo la opción y te lo compro ahorita, sin esperarme a que se termine el contrato. Entonces, la mayoría de las opciones en el mercado de derivados mexicanos son opciones de tipo americanas. Las europeas, pues casi no operan, ¿no? Bueno, esta parte es muy, 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 muy importante. Esta parte les sugiero que le tomen una screenshot o que lo guarden, lo repasen una y otra y otra y otra vez, porque vamos a ver cuáles son las posiciones que se puede tener en una opción. Normalmente vamos a tener opciones de compra y opciones de venta. En la opción de compra vamos a tener aparte dos posiciones igual. Aquí primeramente tendríamos en la opción de compra, la vamos a llamar call. Y en esta misma opción de compra va a tener dos posiciones internamente. La compra de la compra o la posición larga o un call largo y la venta de la compra, que sería un call corto. La compra de la compra es algo muy simple, de hecho es la opción más fácil, y es comprar un activo subyacente y pagar la prima, ¿sí? Simplemente se refiere a eso. Compra el activo y paga la prima, es la parte de la posición que compra el activo y a cambio de comprar ese derecho va a pagar esa prima. Por otra parte, tenemos la venta de la compra o la posición corta. En esta posición corta se va a vender el activo subyacente y va a recibir la prima, ¿sí? Ese es el ejemplo que vimos anteriormente. Esta primera donde sí ejerce estaríamos en nuestro compra de la compra y esta donde no ejerce estaríamos en la venta de la compra, ¿sí? O sea, simplemente es ver uno por la parte del vendedor y otro por la parte del comprador. Entonces el vendedor va a vender el activo subyacente recibiendo a cambio la prima, ¿sí? Van a firmar este contrato en donde uno va a pagar la prima y el otro va a recibir la prima, ¿sí? Esto sería por la parte de la compra o el call largo y la venta de la compra en el call corto. Ya cuando nos vamos a algo un poco más complejo, que sí a veces es un poco confuso y nos cuesta trabajo entender, es cuando vamos a la opción de venta, ¿sí? En la opción de venta la vamos a denominar put y nuestro put también va a tener una compra de la venta y una venta de la venta. Vamos primero con la compra de la venta o el put largo. En esta parte, el inversionista va a comprar la opción de vender a determinado precio y pagar la prima por vender. ¿Cómo sería esto? Ok, va a comprar la opción, va a tener el derecho, pero no la obligación de vender algo a determinado precio y pagando la prima porque se lo compren. ¿Cómo podríamos ejemplificar esta parte? Bueno, vamos a pensar que un vendedor va a vender, no sé, 10 toneladas de café a determinado precio, pero sabe que el precio del café es demasiado fluctuante. Por lo tanto, dice, bueno, yo no sé si el precio de mi café se vaya a mantener en el futuro. Mejor voy a comprar el derecho, pero no la obligación de vender mi café en 300 pesos la tonelada, por decirlo de alguna manera. Ya si cuando llegue la fecha de vencimiento, la tonelada de café vale 400 pesos, simplemente renuncio y lo vendo en el mercado spot, ¿sí? Entonces es tener ese derecho de poder vender al precio que yo decida, que yo pacte, pero a cambio tengo que pagar esa prima por poder sostener ese precio en el mercado. Eh, ¿Quién me va a querer comprar cuando el precio es tan fluctuante, no? ¿Quién se va a comprometer a comprar en una fecha futura cuando el precio es tan fluctuante? Bueno, pues por eso vamos a tener la venta de la venta.
En el contrato put corto o venta de la venta se va a vender la opción de comprar a determinado precio a cambio de una prima, es decir, la persona se va a comprometer a comprar esa tonelada de café a cambio de una prima, ¿sí? No sabe en cuánto va a terminar, pero ella se comprometió a comprarla a ese precio pactado a cambio de esa prima que le están dando por sostener ese precio que va a pagar en el futuro, ¿sí? Entonces más o menos funciona así, espero que se haya entendido, una parte es por la parte de la compra y el otro por la parte de la venta, pero ambas tienen su parte de venta y su parte de compra, ¿sí? Repásenlo, si no quedó tan claro, vuelvan a repetir aquí el video y si aún así no quedó tan claro, pues coméntenlo abajo o coméntenmelo en alguno de los medios de comunicación que ustedes ya conocen. Bueno, entonces aquí vamos a tener justamente derivado de lo anterior, vamos a tener estas reglas de las posiciones en donde una opción de compra call, el comprador va a tener el derecho pero no la obligación de comprar y el vendedor va a tener la obligación de vender a cambio de la prima. En la opción de venta, esto es resumido lo anterior, en la opción de venta o put, el comprador va a tener el derecho pero no la obligación de vender y el vendedor va a tener la obligación de comprar a cambio de una prima, ¿sí? Entonces funciona más o menos de esta manera. Esto es una manera de resumir este cuadrito que vimos aquí arriba o otra manera de analizarlo. Finalmente, pues ya vienen sus actividades que ustedes tienen que realizar. Se les hacen algunas preguntas de que son de mera lógica, no requieren mayor cálculo, no requieren de hecho ningún cálculo, pero sí requieren que le piensen un poquito. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué posición debe tomar un exportador de café que desea vender en 2 meses y protegerse contra la caída de precios? Entonces ahí ustedes tienen que determinar si va a ser, qué posición va a tomar y si paga o va a recibir la prima, ¿no? En este caso. Y así con la siguiente pregunta y la siguiente pregunta, traten de resolverla, pongan sus resultados aquí abajo o coméntenlo o finalmente hagan la actividad y subanla a Google Classroom, donde la vamos a revisar. Y pues sin más, sería el primer video de el tema de opciones, que es muy interesante y muy bonito también. Entonces espero que les haya gustado, espero que me haya explicado lo más claro posible. Si no fue así, pues avísenme para poder aclarar las cosas que no quedaron tan claras. Y pues sin más, me despido por hoy. Cuídense mucho, denme like. Bye.